50 misiles ICBM completamente operativos y listos para el combate. Estamos hablando del mismo sistema de armas que Pyongyang exhibió en la plaza Kim Il-sung como la máxima demostración de su poder de disuasión estratégica contra los Estados Unidos. Estos misiles fueron transferidos en su totalidad a una potencia regional que ya poseía la doctrina operativa, la inteligencia de selección de objetivos y la voluntad institucional implacable para usarlos. Y los usaron contra la infraestructura militar más fuertemente defendida de todo el Medio Oriente. Si valoran el análisis profundo que va más allá de las noticias superficiales y quieren entender la cruda realidad operativa y estratégica de estos eventos, les pido que se suscriban y se queden conmigo. Dejen su like y compartan este video con cualquiera que de verdad necesite entender lo que está pasando en el Medio Oriente en este momento. Dejen también su evaluación en los comentarios porque los leo todos con mucho cuidado. Ahora sí, vamos a desglosar exactamente lo que pasó. Lo que ocurrió después fue inmediato, ya que apenas 36 horas después de que esta transferencia se integrara en la planificación operativa iraní, comenzó el ataque. Para cuando amaneció, 30 bases militares israelíes habían sido arrasadas. Y quiero ser claro en esto, no sufrieron daños, sino que fueron completamente niveladas hasta el suelo. Esto se logró por la combinación letal de la capacidad de carga del Hwasong-17, que supera los 1000 kilogramos de explosivos de alta potencia, o submuniciones de precisión. Si a esto le sumamos su tremenda precisión terminal y su capacidad para lanzar múltiples ojivas de reentrada con objetivos independientes, el resultado fue una huella de destrucción masiva. Ninguna base israelí estaba endurecida estructuralmente para sobrevivir a algo de esta magnitud. Nevatim, Ramat, David, Tel Nov, Hatzor Palmachim y Sde-Dov, que son básicamente los nodos fundamentales del poder aéreo israelí, quedaron totalmente inoperativos. Todo esto en una sola secuencia de ataque durante la noche. Además, 18 bases de las fuerzas terrestres distribuidas en los sectores norte, centro y sur absorbieron impactos simultáneos. Estos ataques destruyeron instalaciones de mando, reservas de municiones, infraestructura de combustible y toda la capacidad de mantenimiento de vehículos. Fue con un nivel de devastación tan absoluto que requerirá años y no semanas para poder reconstruirse. Entiendan que lo que les estoy describiendo aquí no es un simple tropiezo táctico. Es el desmantelamiento operativo de todo el establecimiento militar de una nación entera en el lapso de una sola noche. Las implicaciones de esto van muchísimo más allá de la situación inmediata de Israel. Estamos viendo la transferencia de armas de clase ICBM de un estado sancionado a otro ejecutada, desafiando cada régimen de control de exportaciones internacional que Estados Unidos ha construido durante 5 décadas. Y lo peor para Occidente es que produjo resultados operativos que la arquitectura defensiva más sofisticada de toda la región simplemente no pudo absorber. Esa combinación representa una reordenación fundamental de las suposiciones sobre las que ha descansado el sistema internacional contemporáneo. El mundo que existía antes de esta transferencia ya no existe, desapareció. Lo que lo va a reemplazar se está definiendo justo ahora en los cráteres humeantes, donde antes se levantaban 30 bases de las fuerzas de defensa de Israel. El análisis que viene a continuación va a resolver las preguntas que realmente importan. ¿Cómo fue que 50 misiles ICBM Hwasong-17 lograron penetrar cada capa de la defensa israelí y producir la destrucción de 30 instalaciones militares separadas en una sola noche? ¿Y qué nos revela exactamente la secuencia de selección de objetivos sobre la nueva doctrina operativa que Irán está ejecutando ahora mismo? También veremos qué es el Hwasong-17 y por qué se encuentra entre los sistemas de armas con mayores consecuencias estratégicas en el servicio operativo actual. ¿Qué implica realmente su transferencia a Irán para cualquier otro cálculo de proliferación que hayan hecho los planificadores occidentales? Hay otra gran pregunta, y es por qué la respuesta de Washington ha sido tan silenciosa y apagada en relación con la tremenda escala de lo que ocurrió. ¿Y qué revela esa moderación sobre las verdaderas limitaciones bajo las cuales opera ahora el poder estadounidense? Y finalmente, cuando 30 bases de las fuerzas de defensa de Israel desaparecen en un solo ataque nocturno, ¿hacia dónde va a ir este conflicto a partir de aquí? El ataque comenzó exactamente a la 1:47 de la madrugada, hora local. Se trató de un lanzamiento simultáneo de 42 misiles ICBM Hwasong-17 disparados desde posiciones de tiro dispersas por todo el centro y el este de Irán. Los 8 misiles restantes se mantuvieron en reserva deliberadamente para ejecutar ataques de seguimiento. Fueron destinados contra aquellos objetivos que durante la fase de ejecución se identificaran como necesitados de impactos adicionales. Desde un punto de vista estrictamente profesional, esta estructura de secuencias refleja una planificación operativa al más alto nivel imaginable.
no optaron por el enfoque de lanzar todo en una salva de volumen máximo como harían planificadores de menor nivel, sino que usaron una ola inicial perfectamente calibrada, dejando una capacidad de reserva estructurada para ataques adaptativos. Ahora bien, el tiempo de vuelo desde las posiciones de lanzamiento iraníes hasta los objetivos israelíes es de aproximadamente 12 a 15 minutos, esto tomando en cuenta el perfil de vuelo del Hwasong 17. Durante esos cruciales 12 a 15 minutos, el sistema de alerta temprana de Israel logró detectar los lanzamientos y clasificó la categoría de la amenaza. Intentaron organizar a la desesperada una respuesta defensiva, pero las realidades técnicas de la geometría de combate contra armas de clase ICBM lo hicieron efectivamente imposible. El sistema Arrow 3, que es el interceptor de más alto nivel en el inventario israelí, es el único sistema teóricamente capaz de enfrentarse a una amenaza de clase ICBM. Pero aquí está el problema, y es que el inventario total de interceptores Arrow 3 de Israel acumulado tras muchos años de producción se estima en menos de 100 unidades en total, y estaban enfrentando una salva entrante de 42 misiles de golpe. Incluso asumiendo una geometría de intercepción perfecta, y aplicando una doctrina teórica de usar 2 interceptores por objetivo, las matemáticas del inventario hicieron que una defensa integral fuera absolutamente imposible. La asignación de los objetivos a lo largo de todo el paquete de ataque nos revela muy claramente cuáles eran las prioridades estratégicas integradas en la planificación operativa iraní. 12 misiles fueron dirigidos directamente a las bases aéreas israelíes, asignando múltiples armas a cada una de las 6 instalaciones principales. Estas fueron Nevatim Ramat, David, Tel Nof, Hatzor Palmachim y Sdedov. La huella de destrucción en cada una de estas instalaciones fue tan brutal que dejó completamente inoperativas de manera simultánea las operaciones en las pistas. También destruyó la infraestructura de los hangares, los sistemas de combustible y los centros de mando y control. La flota de cazas F-35I Adir, que tiene su base operativa en Nevatim y cuenta con elementos de dispersión en Ramat David y Tel Nof, quedó efectivamente fuera de servicio. Y fíjense que esto no ocurrió solo por la destrucción de los aviones en sí, sino por la destrucción absoluta de toda la infraestructura de apoyo que es indispensable para operar esas aeronaves. Y entonces otros 18 misiles fueron dirigidos sin piedad hacia las bases de las fuerzas terrestres de las fuerzas de defensa de Israel. Impactaron cuarteles generales divisionales complejos de almacenamiento de municiones, nodos de distribución de combustible y grandes instalaciones de mantenimiento de vehículos. Todo esto a lo largo de los sectores operativos del norte, el centro y el sur. El cuartel general del Comando Norte en Seifet, el cuartel general del Comando Central en Ramla y el cuartel general del Comando Sur en Beersheba absorbieron impactos directos durante la ventana de impacto de esa primera ola. El efecto acumulativo de esto fue literalmente la decapitación operativa de la estructura de mando regional de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y esto sucedió justo durante las horas más críticas, cuando una coordinación de respuesta coherente era requerida con mayor urgencia. Y para rematar, los 12 misiles restantes de esa ola inicial apuntaron a la infraestructura estratégica de mando e inteligencia. Esta es la red que se encarga de integrar las operaciones militares israelíes en todos los sectores. El complejo de defensa de Kiria en Tel Aviv, que alberga al Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, y las instalaciones del Mando Operativo Central, absorbió múltiples impactos directos. Esto dejó inoperativa toda la infraestructura sobre el suelo y obligó a los altos mandos que sobrevivieron a meterse en las instalaciones de refugio más profundas disponibles. El complejo de inteligencia de Glilot, que es nada menos que el cuartel general operativo del Mossad, y de varias unidades de inteligencia de señales, fue golpeado con una precisión quirúrgica. Una precisión que sugiere de manera evidente que la inteligencia de selección de objetivos se desarrolló durante un periodo de tiempo muy extenso. Finalmente, la instalación de Camp Rabin, el nodo principal de mando y control de las Fuerzas de Defensa de Israel, quedó completamente inoperativa en apenas los primeros 90 segundos de la secuencia de impactos. Los 8 misiles Hwasong 17, que se mantuvieron en reserva, fueron empleados a lo largo de las siguientes 6 horas. Se utilizaron contra aquellos objetivos que durante la evaluación de daños inicial se identificaron con un nivel de destrucción incompleto. También apuntaron a los nodos de mando que habían pasado a operaciones de respaldo tras la destrucción de sus nodos principales. Y por supuesto, aniquilaron las instalaciones de radar de defensa aérea que se habían activado en respuesta a la primera ola, revelando así sus posiciones operativas. El uso de esta selección estructurada de objetivos de reserva refleja un enfoque operativo letal e inteligente. Demuestra que entienden perfectamente que la presión de ataque persistente produce efectos estratégicos que superan con creces lo que puede lograr una sola oleada de impactos. Para el amanecer,
La evaluación de daños posterior al ataque confirmó que 30 instalaciones militares israelíes separadas habían sido destruidas o dejadas inoperativas. Las fuerzas de defensa de Israel habían perdido en un solo ataque nocturno toda la base operativa de su poder aéreo. También perdieron la infraestructura de la sede de su estructura de mando regional y los nodos centrales de mando y control que integran sus sectores operativos. Y junto a todo eso, desaparecieron las instalaciones de inteligencia que respaldan su planificación operativa. Desde una perspectiva militar profesional, así es exactamente como se ve una derrota operativa integral, especialmente cuando se logra a través de ataques de ultra precisión en lugar de un combate terrestre tradicional. El Hwasong 17, designado por las autoridades norcoreanas como el sistema definitivo para demostrar su capacidad de disuasión estratégica, es brutal. Es sin duda uno de los sistemas de armas con mayores consecuencias operativas actualmente en servicio en cualquier parte del mundo. La transferencia de 50 misiles operativos a Irán no representa simplemente una adición cuantitativa a la capacidad militar iraní. Representa una transformación cualitativa absoluta que introduce en el Medio Oriente una categoría de amenaza estratégica que ninguna arquitectura defensiva regional estaba diseñada para soportar. Las características técnicas que distinguen al Hwasong 17 comienzan con su imponente escala física. Con aproximadamente 24 metros de longitud y un peso de lanzamiento estimado en más de 100 toneladas, es gigantesco. De hecho, el Hwasong 17 se encuentra entre los sistemas de misiles balísticos intercontinentales móviles por carretera más grandes jamás desplegados por nación alguna. Esa enorme escala le permite una capacidad de carga útil que refleja fielmente la doctrina estratégica de Corea del Norte. Una doctrina que prioriza las configuraciones de vehículos de reentrada con múltiples ojivas de selección independiente, o MIRV, por encima de los diseños de una sola ojiva. Un solo Hwasong 17 puede lanzar múltiples ojivas maniobrables de forma independiente hacia puntos de impacto separados. Esto multiplica efectivamente el impacto operativo de cada lanzamiento, mucho más allá de lo que sugeriría el conteo convencional de misiles intercontinentales. Cuando se emplean 50 de estos misiles, el paquete de ataque real de ojivas independientes supera fácilmente las 150. Ese es un número que se acerca peligrosamente a la escala de un intercambio nuclear estratégico, incluso cuando se emplean con ojivas convencionales. La precisión de este sistema ha sido objeto de un intenso debate entre los analistas occidentales durante mucho tiempo. Las evaluaciones variaban desde considerarla extremadamente pobre hasta operativamente adecuada, dependiendo de la fuente que se consultara. Pero la evidencia empírica del ataque a Israel resuelve ese debate de manera decisiva a favor de una adecuación operativa total. El patrón de los puntos de impacto a lo largo de 30 instalaciones separadas de las FDI, con múltiples puntos de mira atacados en cada lugar, lo demuestra. Demuestra un error circular probable consistente con una precisión terminal en el rango de unos pocos cientos de metros como máximo. Esto es más que suficiente para apuntar a infraestructura militar de alto valor, donde el radio letal de la ojiva compensa cualquier error de orientación residual. Y ahora tenemos que examinar directamente el enorme desafío de intercepción defensiva que presenta el Hwasong 17. El perfil de vuelo de un arma de clase ICBM incluye la fase de impulso, la fase intermedia a altitudes exoatmosféricas y la fase terminal. Esa fase terminal ocurre cuando la ojiva vuelve a centrar en la atmósfera en un picado directo hacia su objetivo. Cada una de estas fases presenta una geometría de intercepción diferente y requiere sistemas defensivos distintos para enfrentarse a ella con eficacia. El Arrow 3, que es el único interceptor de Israel capaz de lidiar con misiles intercontinentales, está diseñado para la intercepción exoatmosférica durante la fase intermedia. La ventana de intercepción durante esa fase contra un objetivo que viaja a velocidades que se acercan a Mach 20 se mide apenas en segundos. Coordinar múltiples ataques de interceptores contra una ola entrante de 42 misiles dentro de esa ventana comprimida es una locura. Excede por completo la capacidad operativa de cualquier sistema defensivo actualmente desplegado en el mundo. Además, la configuración MIRV multiplica este desafío defensivo geométricamente. Cuando un solo misil transporta múltiples ojivas que pueden apuntarse de forma independiente, el sistema defensivo debe atacar cada ojiva por separado durante la fase terminal. Ya no basta con atacar el misil durante la fase intermedia. Por lo tanto, el inventario de interceptores requerido para defenderse de ataques ICBM equipados con MIRV no escala con el número de misiles, escala con el número de ojivas, y ese es un multiplicador que el inventario defensivo israelí nunca tuvo el tamaño para acomodar.
Lo que me parece particularmente revelador sobre esta transferencia es el cronograma de integración operativa que implica la ejecución del ataque. El Hwasong-17 no es un arma que pueda emplearse de manera efectiva sin un entrenamiento extensivo de los operadores y una rigurosa planificación de misiones. Requiere desarrollo de software y una compleja integración de mando y control con la infraestructura de ataque existente de la nación receptora. El hecho de que Irán haya podido ejecutar un ataque coordinado contra 30 objetivos en apenas 72 horas después de que se confirmara públicamente la transferencia es revelador. Indica claramente que la integración operativa se había llevado a cabo con mucha anticipación. Nos dice que los oficiales de misiles iraníes habían sido entrenados meticulosamente en el sistema, que las bases de datos de objetivos iraníes ya se habían desarrollado para los parámetros de empleo del Hwasong-17, y que la preparación institucional para esta capacidad de ataque había estado en marcha durante un periodo prolongado antes de que llegaran los misiles físicos. La decisión de Corea del Norte de transferir esta capacidad y la decisión de Irán de emplearla a esta escala inmediatamente después de recibirla reflejan un cálculo estratégico claro. Ambos estados han determinado que los costos de la moderación superan con creces los costos de la demostración. Ese cálculo hecho de forma independiente por dos estados que operan bajo una presión occidental integral representa un veredicto estratégico. Un veredicto directo sobre la credibilidad de la arquitectura de disuasión que esa presión estaba diseñada para hacer cumplir, y ante todo esto, la respuesta estadounidense a la destrucción de 30 bases militares israelíes por misiles intercontinentales iraníes suministrados por Corea del Norte ha sido extraordinariamente contenida. Bajo cualquier medida histórica, esta moderación resulta impactante. Han habido las esperadas declaraciones de preocupación, los gestos diplomáticos predecibles y las consultas de rutina con los aliados. Pero lo que ha estado notablemente ausente es cualquier paso de escalada significativo. No ha habido un reposicionamiento de grupos de portaaviones hacia un enfrentamiento directo. No se han lanzado paquetes de ataque contra la infraestructura de lanzamiento iraní. Y no ha habido ningún anuncio de transferencias de armas de emergencia suficientes para compensar lo que Israel acaba de perder. Habiendo pasado un tiempo considerable dentro del establecimiento militar y político estadounidense, puedo decirles lo que realmente refleja el silencio debajo de las declaraciones oficiales. Refleja un reconocimiento institucional interno de que todas las opciones de escalada disponibles conllevan costos que el entorno político y económico actual simplemente no puede absorber. Una acción militar estadounidense directa contra los sitios de lanzamiento iraníes correría el riesgo de desencadenar exactamente el escenario de cierre del Estrecho de Hormuz. Un escenario que el mercado mundial de la energía no puede soportar de ninguna manera. Eso produciría choques en el precio del petróleo, medidos en cientos de dólares por barril, y unas consecuencias económicas que eclipsarían cualquier objetivo militar. La economía estadounidense, que ya está muy estresada por la inflación sostenida y la extrema polarización política, no está en condiciones de absorber ese tipo de impacto. Washington lo sabe y Teherán también lo sabe. El cálculo estratégico fluye directamente de ese reconocimiento mutuo. El ángulo de la transferencia de armas introduce además complicaciones adicionales. El inventario de municiones de precisión de Estados Unidos ha sido severamente agotado por el apoyo sostenido a Ucrania y los compromisos paralelos en el teatro del Pacífico. Todo esto sumado a la reducción acumulativa de reservas, que nunca fueron dimensionadas para enfrentar crisis globales simultáneas. Un reabastecimiento de emergencia a Israel en la escala requerida para compensar 30 bases destruidas requeriría un desvío masivo desde otros compromisos. Y esos son compromisos que el entorno político actual no puede permitirse el lujo de despriorizar. La aritmética de la capacidad de producción de municiones de precisión estadounidense, medida frente a las demandas simultáneas que se le imponen, no produce una solución factible a la situación que enfrenta Israel ahora. La dimensión diplomática también conlleva sus propias y profundas limitaciones. La transferencia de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte a Irán representa un fracaso rotundo y completo de la arquitectura de control de exportaciones, una arquitectura que Estados Unidos ha pasado 5 décadas construyendo y haciendo cumplir. El simple reconocimiento público de la escala de ese fracaso produciría enormes consecuencias políticas dentro del entorno nacional estadounidense que la administración actual no puede manejar fácilmente. La decisión de describir la transferencia utilizando el lenguaje más moderado posible es para evitar atraer la atención pública hacia sus implicaciones estratégicas. Y esto refleja tanto un cálculo político como un cálculo estratégico. Quiero ser muy específico sobre lo que revela la moderación estadounidense porque estas implicaciones importan para entender hacia dónde va todo esto. La respuesta de Washington no ha sido silenciada.
porque Washington haya determinado que la situación no justifica una escalada. La respuesta de Washington está siendo silenciada porque Washington ha determinado que las opciones de escalada que realmente abordarían la situación no están disponibles. No están disponibles dentro de las limitaciones políticas y materiales actuales. Esa es una propuesta fundamentalmente diferente. Significa que las limitaciones en la proyección del poder estadounidense que los eventos de los últimos meses han demostrado repetidamente no son temporales, son fallas estructurales y continuarán definiendo lo que las respuestas militares estadounidenses pueden y no pueden lograr. Al menos hasta que se aborden esas limitaciones estructurales en un proceso que requerirá años si es que se puede lograr en absoluto. Para Israel, las implicaciones de la moderación estadounidense son inmediatas y extremadamente severas. Las fuerzas de defensa de Israel han perdido 30 bases operativas de la noche a la mañana. La reconstrucción a la escala requerida tomará años, y la brecha en la capacidad operativa provisional es simplemente enorme. Y Estados Unidos, que es el principal garante de la seguridad de Israel y la supuesta fuente de apoyo de emergencia, está enviando una señal clara con su comportamiento. Está señalando que el apoyo disponible está dramáticamente por debajo de lo que requiere la situación actual. Tel Aviv está procesando esta dura realidad en tiempo real. Las conclusiones estratégicas que se están extrayendo dentro del liderazgo israelí remodelarán la próxima fase de la política regional, de formas que la discusión pública actual aún no refleja. Lo que encuentro analíticamente más significativo de toda esta situación, y quiero enmarcar esto con cuidado, es el tremendo contraste entre dos enfoques nacionales, dos enfoques de seguridad fundamentalmente diferentes, que los eventos de los últimos meses han puesto en una cruda comparación operativa. Irán ha pasado décadas enteras construyendo la base institucional que hizo posible el ataque del Hwasong 17. No me refiero a los misiles en sí mismos, ya que esos vinieron de Corea del Norte, sino a todo lo demás necesario para emplearlos de manera efectiva. Tuvieron a los oficiales de misiles entrenados que planificaron y ejecutaron el ataque a la perfección. Construyeron la inteligencia de selección de objetivos que identificó los puntos de mira precisos en 30 instalaciones separadas. Desarrollaron la doctrina operativa que secuenció el ataque para lograr el máximo efecto estratégico. Implementaron la infraestructura de mando y control que coordinó 42 lanzamientos simultáneos con una capacidad de reserva estructurada. Y sobre todo, forjaron la voluntad política de absorber cualquier consecuencia que el ataque pudiera producir. Cada elemento de esa base operativa fue construido dentro de Irán por los propios iraníes, y lo hicieron bajo condiciones de sanciones que fueron diseñadas específicamente para evitar exactamente este tipo de desarrollo de capacidades. Los misiles norcoreanos llegaron solo como el último aporte operativo a un sistema que ya estaba completo en todas las demás dimensiones. Estos misiles jamás podrían haber producido este efecto estratégico en manos de un operador que careciera de la base institucional que Irán había construido. La capacidad real no es solo el misil, sino el misil combinado con el operador capaz de usarlo. Y seamos claros, el operador es la parte más difícil de construir. El enfoque de Israel, por otro lado, ha sido exactamente el opuesto. La sofisticación técnica de los sistemas de armas israelíes es genuinamente impresionante. La experiencia operativa de las FDI en contraterrorismo y operaciones de conflicto limitado es muy real. Pero la base del poder militar israelí ha sido importada en lugar de ser desarrollada de forma autóctona. Los aviones F-35 vinieron de Lockheed Martin y los sistemas Patriot vinieron de Raytheon. El inventario de municiones de precisión se mantuvo a través de las cadenas de suministro estadounidenses. Y el intercambio de inteligencia, que permitió las decisiones operativas israelíes, fluyó directamente de los sistemas de recolección estadounidenses. Cada uno de esos elementos importados proporcionó una capacidad real, pero cada uno también creó una dependencia crítica. Una dependencia que se hizo operativamente visible en el mismo momento en que se cuestionó la voluntad de la nación proveedora de seguir suministrándolos. Cuando el ataque del Hwasong 17 destruyó las 30 bases de las FDI, los F-35 que sobrevivieron, gracias a la dispersión, no pudieron operar. No pudieron despegar, porque las pistas, la infraestructura de combustible y las instalaciones de mantenimiento necesarias para operarlos habían desaparecido. Las baterías Patriot que se enfrentaron al ataque entrante agotaron sus inventarios de interceptores a tasas de enfrentamiento que superan cualquier capacidad de reabastecimiento concebible. La inteligencia estadounidense y el reabastecimiento de armas que Israel había asumido que estarían disponibles en la escala requerida han demostrado quedarse dramáticamente cortos. En la implementación real simplemente no alcanzan para lo que exige la situación.
Y la lección incrustada en este contraste es una que los planificadores estratégicos de todo el mundo están absorbiendo en tiempo real en este momento. Los sistemas de armas importados más caros del mundo no pueden sustituir a la capacidad autóctona de diseñar, construir, desplegar, sostener y emplear el poder militar de forma autónoma. Cuando las importaciones se detienen por la razón que sea, la nación prestataria descubre de golpe que lo que tenía no era poder. Descubre que solo tenía el uso temporal del poder de otra persona. Y el momento en que ese alguien más decide limitar o retirar el préstamo, nunca es en la práctica el momento que el prestatario hubiera preferido. Mi evaluación de dónde se encuentra esta situación ahora mismo es directa, porque las implicaciones importan para entender lo que viene después. Estamos viendo la confirmación operativa de una transición estratégica masiva cuya existencia el pensamiento de política exterior occidental se ha mostrado reacio a reconocer por completo. Hablamos de la transferencia de armas de clase ICBM de Corea del Norte a Irán, ejecutada desafiando todos los regímenes de control de exportaciones. Regímenes que la política estadounidense ha construido y hecho cumplir durante 5 décadas. Y lo que es peor, produciendo resultados operativos que destruyeron 30 bases del aliado regional más cercano de Estados Unidos. Esa combinación representa el veredicto operativo final sobre el orden internacional unipolar que surgió del final de la Guerra Fría. Ese orden descansaba sobre una suposición fundamental de que el dominio económico y militar estadounidense era suficiente para hacer cumplir un conjunto de normas internacionales. Esto incluía la no proliferación de armas estratégicas, las restricciones a las transferencias a estados sancionados y los límites al uso operativo de esas armas contra aliados estadounidenses. Todo esto para restringir las opciones estratégicas de los estados, que de otro modo podrían desafiar la distribución de poder existente. Pero esa suposición ha sido operativamente falsificada ante nuestros ojos. Corea del Norte transfirió las armas. Irán las recibió y luego Irán las usó. El resultado es que 30 bases de las FDI han desaparecido y Estados Unidos no ha podido identificar una respuesta significativa que aborde la situación. Al menos no dentro de las limitaciones bajo las cuales opera el poder estadounidense actualmente. Las normas han sido violadas de manera integral y la arquitectura de aplicación ha demostrado sus límites operativos frente a todos los gobiernos de la Tierra. Las implicaciones estratégicas de esta demostración se extienden muchísimo más allá del Medio Oriente. En Pyongyang, la voluntad de transferir sistemas Hwasong-17 a Irán refleja un cálculo de que los costos de hacerlo son ahora mucho más bajos de lo que se evaluó anteriormente. Y los resultados empíricos de la transferencia han validado de lleno ese cálculo. Corea del Norte ha demostrado que su inventario de armas estratégicas tiene un inmenso valor comercial y diplomático que se puede activar cuando las condiciones lo justifican. Las implicaciones para la voluntad de Corea del Norte de hacer transferencias similares a otros socios bajo diferentes circunstancias están ahora sustancialmente alteradas. En Moscú y Beijing, el valor estratégico de apoyar a socios que puedan absorber y emplear las capacidades transferidas de manera efectiva acaba de ser demostrado de la forma más concreta posible. Los planificadores estratégicos rusos y chinos han estado argumentando durante años que la proliferación de capacidades de armas avanzadas a estados alineados contra los intereses estadounidenses erosionaría gradualmente las bases operativas de la proyección del poder estadounidense. Los eventos de las últimas semanas han validado completamente esa evaluación. Es altamente probable que el ritmo de las transferencias de capacidades posteriores a través de Rusia, China, Corea del Norte y la red de asociaciones que mantienen estas naciones se acelere. Para el mundo en desarrollo en general, la lección es bastante clara y directa. El costo de adquirir capacidad estratégica acaba de caer en picado y la voluntad de las grandes potencias para apoyar esa adquisición acaba de aumentar. Los estados que han pasado décadas persiguiendo el desarrollo de capacidades autónomas bajo condiciones hostiles ahora están viendo recompensada su paciencia estratégica. Y los estados que han subcontratado su seguridad a las garantías estadounidenses ahora se enfrentan a los límites operativos de lo que esas garantías realmente ofrecen bajo condiciones de combate real. Creo firmemente que estamos viendo el capítulo final del momento unipolar. Y no me refiero a su declive, sino a su fin definitivo. El mundo que sigue estará definido por múltiples centros de capacidad estratégica, patrones de alineación fluidos y una relación fundamentalmente diferente entre las grandes potencias y sus socios regionales. Ese mundo será más peligroso en algunas dimensiones y más estable en otras. Requerirá un pensamiento estratégico que las instituciones diseñadas para la era anterior no están equipadas para proporcionar en este momento. El ajuste va a ser muy costoso, fuertemente disputado y en algunos casos sumamente violento.
pero está sucediendo independientemente de si los arquitectos del orden anterior están preparados para reconocerlo o no. 30 bases de las FDI destruidas en un solo ataque nocturno. 50 misiles ICBM Hwasong, 17 transferidos de un estado sancionado a otro. Una respuesta estadounidense ahogada y restringida por límites estructurales que Washington no puede reconocer públicamente. Un aliado regional confrontando la cruda realidad operativa de que su arquitectura de seguridad ha sido derrotada de manera integral. Y escuchen bien, porque estos no son los marcadores de una historia estratégica que continúa, son los marcadores de una historia que ha terminado y de una nueva historia cuyo primer capítulo se está escribiendo en este mismo instante en los escombros de lo que solía ser el poder militar israelí. La pregunta con la que quiero dejarlos hoy es esta. Ahora hemos visto lo que sucede cuando una potencia regional con la base institucional para emplear armas estratégicas recibe esas armas de un socio dispuesto a proporcionarlas. Hemos visto cómo se ven los límites operativos de la proyección del poder estadounidense cuando son puestos a prueba por un adversario con patrocinadores capaces y opciones creíbles. Hemos visto cómo se ven 30 bases destruidas como un resultado estratégico real en lugar de un simple escenario hipotético de guerra. Pero lo que aún no hemos visto es cómo responde Israel al operar desde una posición de desventaja militar integral por primera vez en su historia moderna. Ni tampoco hemos visto cómo se reorganiza la arquitectura regional más amplia en torno